Todo cuerpo precisa del reposo. Aix-Arraba. Hola a todos, este es el tercer episodio de Cimarronas, Literaturas Argentinas escritas en la Patagonia. Soy Ina Ponce, trabajadora de la literatura, y este podcast es posible gracias al financiamiento del Fondo Nacional de Artes. Hoy les presento a Aix-Arraba. La poeta nació en Tierra del Fuego y actualmente vive en Neuquén. Es profesora en letras por la Universidad Nacional del Comahue, poeta y editora. El tema que va a recorrer el capítulo de hoy es el cuerpo y el territorio. Les comparto su poema Estancia. Mi casa es otro cuerpo y yo aprendo de su respiración, de su descanso, de su trabajo mientras la habito. El ruido de los órganos que se acomodan, el pitido de lavarropas, la cortina golpeando el marco de aluminio, el hielo en la heladera y su crack. Mi casa tiene ritmo. Funciona mecánicamente en paralelo a las corridas tempestuosas sobre la escalera, a las bisagras y a los golpes de la madera, la urgencia del baño y el llamado del horno y la comida. Encastra su engranaje a nuestra estancia, al flujo constante de la vida. Mirá cómo se agita cuando abrimos la ventana y entran con el viento revoltijos de hojas. Así dejémosla ligeramente abierta por unas horas. Todo cuerpo precisa del reposo. Aixa, mediante una sutil construcción de imágenes visuales y sonoras, nos devuelve a una metaficción del propio cuerpo. ¿No es acaso esa una preocupación casi universal? Diría Borges que parece que el escritor argentino está destinado a escribir sobre lo pintoresco y lo regional. Pero, ¿lo regional rioplatense será? Entonces, ¿dónde se ubica esta poeta patagónica que habla del cuerpo? Invito a reflexionar conmigo a Mariana Lardone, doctoranda en letras y amiga. En un texto que escribió en el 2016 y que se llamó Cuerpo Argentino, la escritora María Moreno señala que, en la actualidad, la literatura argentina está atravesada por la desconfiguración y reconfiguración como exceso y como desborde de los cuerpos. Si la tradición dominante de la literatura argentina estuvo marcada por el control realista, por domesticar, jerarquizar, controlar, dominar, modelar según un modelo idéntico y único y por poner cada cosa en su lugar, y acá podemos hacer referencia a la conocida frase de David Viñas en la que dice que la literatura argentina comienza como con una violación, haciendo referencia al matadero de Esteban Echeverría, María Moreno percibe en el presente una línea de fuga que rastrea luego hasta los cuerpos gozosos e inclasificables de Art, por ejemplo, de Néstor Perlonger, de Copy, de Walsh, cuerpos constituidos por las más variadas materias en una tradición que reivindica el placer, lo queer, la basura, lo monstruoso, lo no humano incluso, como forma de liberarse del yugo de lo siempre igual y abrir lugar para otras cosas. A esta casa viva de Aix-Arraba, que sigue los mismos ritmos corporales que la voz lírica, podemos pensarlo de esta tradición de cuerpos que desbordan todo imaginario constituido para hacer lugar a otras formas de pensar la relación entre el cuerpo y el entorno. ¿Qué tendría que escribir entonces una poeta patagónica? Lo regional acá no es la Patagonia de las ficciones de extranjeros. En su poema Barda vuelve a narrar el territorio local, la Barda neuquina, que es un espacio bien conocido para sus habitantes, quienes saben de la gravedad del viento. Les leo. No escucho más que la voz del viento, la veo quebrar, instantes como frutos secos. El valle, un infierno verde, nos hunde en este desierto y son dos los cauces que irrigan tu perfil, Bermejo. Yo corrí esa piel muchas veces. Me enredé entre alpatacos y le di mi carne a las espinas, pisé y resbalé tus piedras sueltas y el hueso de algún cocodrilo enraizado en tu vientre. Desde el mirador junto al canal de la ciudad y la avenida, vi extenderse el campo de golf. Otra conquista sobre tu parte dormida. Me sentí libre entre tus venas. Creo que también me sentí presa y me fui antes de morderte las uñas, un intento voraz de escaparle a la locura.
Ahora vamos a hablar nuevamente sobre el canon. La voz que van a escuchar es una de esas que siempre me resuenan, cercanas. Marisa, una de mis maestras de primaria, es una de esas docentes comprometidas con la educación pública, a la que le debo mucho del camino en literatura que decidí emprender. Mi nombre es Marisa Godoy, soy docente, maestra de grado y profesora en lengua y literatura. Y me preguntan sobre el canon. Y bueno, mi relación con el canon, siempre tuve mis diferencias con la propuesta de Harold Bloom. Me peleé bastante, de hecho, con lo que propone en términos de un grupo de escritores, y en su mayoría varones, ¿no? Que se supone son los dignatarios de el canon. Y la verdad que me peleé siempre con esta idea, porque a mí me parece que hay una vastedad infinita de escrituras en términos de lo que es el campo literario, ¿no es cierto? Y a mí siempre me pareció que quedarnos enredados o entrampados en una cuestión de élite o de solo exclusividad para algunos escritores, y casi siempre varones, era casi una mirada reduccionista, ¿no? En términos de valor literario. Creo que también el canon tiene que ver con qué leemos y cómo leemos, es decir, con los modos de leer y los modos de seleccionar que vamos haciendo en nuestros recorridos lectores. Y creo que también es un terreno de disputa, ¿sí? Porque bueno, en esas decisiones se dirimen centralidades y periferias, se dirimen cuestiones de valor y de disvalor, lo que entra y lo que queda fuera. Se dirimen cuestiones que tienen que ver con lo que se consagra y lo que se posterga en términos de obras literarias. Y entonces me parece que, sobre todo como lectora, como sujeta lectora, tener en cuenta todas estas variables y pensar en términos de selecciones que sean de verdad inclusivas. Y lo hablo desde un territorio muy particular, ¿no? Yo vivo en las periferias, al borde de la cordillera, y entonces aquí la cuestión del canon resulta un poco más compleja, porque casi siempre accedemos a lo que viene de la centralidad, y lo que se escribe o se produce desde las periferias en general queda fuera por una cuestión de mercado, por una cuestión de modas, por una cuestión de gustos, obviamente también. Y entonces se legitima un corpus que deja fuera un montón de otras posibilidades. Obviamente que también aquí se juegan cuestiones de mercado, cuestiones políticas, y si vamos a las cuestiones que tienen que ver con educación, de políticas curriculares, claramente, ¿no? Así que bueno, mi relación es así, es de tensión y de estar siempre atenta a mirar aquello que queda en la periferia, aquello que se escribe desde los bordes, aquello que no aparece en las revistas literarias o en las grandes propuestas que surgen desde los monopolios editoriales. Y entonces me parece que mi recorrido y mi propuesta en términos de lectora, vuelvo a decir, pero también en términos de selección que hice a lo largo de mi actividad docente, fueron en términos de estos caminos, ¿no? Estarse vacía. Se me van los recuerdos de ese suelo y con ellos un poco me voy, un poco me pierdo. Y quizás yo tampoco quiero perderme de a poco en este tiempo. Primero fueron los olores, aquel perfume dulce y viejo que moraba en un tapón de frasco sin cuerpo. El olor de la tierra y de los troncos, de las flores del jardín de casa, el olor de mi cuarto, de mi cama. No hay olores de toda esa pequeña infancia. Tampoco junto las piezas del barrio donde vivía, el Doberman de la vuelta, los gatos de la vecina. Había extremos y aridez en las aristas,
tierra y cemento helado, ñires barbados, lejos, y mucha sal en el viento, ese sabor sí que había. Se me van los recuerdos, qué ironía. Tanto quise que se fueran y hoy me extraña como si pesara la ausencia, estarse vacía. Con la barcaza se aleja mi niñez de isla. Esto es todo por hoy. Los invito al próximo episodio en el que vamos a estar leyendo a Rafael Urreta Vizcaya.